rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león. Bueno, hola, lo primero. Sí, la verdad que han sido unos días un poco ajetreados, ¿no? Pero muy contento, la verdad. Hablé con Jaume, ¿no? Hablé con el club y la verdad que me dieron mucha confianza para venir, me dieron pues que estaban interesados en mí y la verdad que muy bien. Así que la verdad que fue fácil elegir, ¿no? Y bueno, ahora con mucha ilusión aquí para hacer todo lo que tengamos que hacer y que sea un año lo más exitoso posible. Intento, soy un jugador que siempre le gusta dar el máximo, ¿no? Soy un jugador muy intenso en la pista, le gusta, pues quizá a veces un poco más de lo normal, ¿no? Pero quizá aportar eso, un poco de intensidad, de juventud, ¿no? De ritmo. También lo hablé con Jaume, ¿no? Al final, no sé hasta qué punto se puede decir, ¿no? Pero bueno, quiere que asuma un rol en el equipo importante, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar el máximo para que así sea, ¿no? Y poder hacerlo en el 100%. La verdad que muy bien. Encima de este verano estoy entrenando físico más si cabe, ¿no? Entonces la verdad que me encuentro muy bien. Me encuentro muy bien físicamente y mentalmente, ¿no? Y bueno, simplemente eso, seguir trabajando el físico sobre todo a nivel en toda la temporada y ya está, los problemas que tenía, ¿no? Y la lesión y todo se quedan atrás. Bueno, a ver, es un gran entrenador, ¿no? Entonces, cuando él me llamó diciendo por eso que el club me quería, que él estaba interesado en que yo fuera un jugador suyo, y la verdad que eso te gusta, ¿no? Entonces ese es un plus para firmar aquí y lo que te digo, al final dijo pues las cosas buenas, ¿no? Para qué me quería, la confianza que iba a tener en mí, eso la verdad que gusta y lo que te digo, al final es un plus para venir hasta aquí. Bueno, obviamente intentar aspirar a lo máximo posible, ¿no? Es cierto que hay que ir pasito a pasito, ¿no? Que primero hacer la plantilla entera, ¿no? Que hay que ver aún que quedan fichajes. Pero bueno, simplemente eso, trabajar duro cada día, en cada partido ir al máximo, intentar ganar las victorias las máximas posibles y obviamente estar como muchos años atrás, estar en playoff, ¿no? Aspirar por lo más grande e intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, puede ser, al final es lo que dices, ha habido jugadores aquí que han tenido un rol importante y no solo nacionales, que también, ¿no? Al final ha habido jugadores, yo no sé, Brusino, Vilanenis también, que han jugado mucho y muy bien y al final eso es un poquito de espejo para mí, entonces eso es lo que quiero hacer, tener importante en el equipo, hacerlo bien, esforzarme al máximo y poder competir todos los días. Sí, sobre todo lo que dices, ¿no? Al final, después de un año sin aficiones, que me ha tocado sufrirla especialmente la Zaragoza, gusta bastante, ¿no? Que el año que viene seguramente ya haya público, quizá no 100%, ¿no? Pero bastante va a haber. Entonces, bueno, eso siempre va a ser un plus para el equipo y también para mí, ¿no? Me gusta mucho que la afición nos apoye, ¿no? Al final es como el sexto jugador del partido. Y lo que te digo, partidos en casa ayudan muchísimo y va a ser un plus sobre todo y que nos va a gustar a los jugadores que estén. del león. Yo, el que mis ojos abrió, Chalai, fue el rugido del león.